Ahora tenemos que recibir a una persona muy interesante, madrileño de residencia, pero vasco de nacimiento, y ese nacimiento es lo que le permite estar aquí con nosotros manteniendo el tipo. Él se llama Aitor Casal. Adelante, Aitor, por favor. Ese fuerte aplauso para él. Es CEO de Lines Sports. Y el hombre de salud ahora mismo no anda muy allá, así que va a hacer un esfuerzo tremendo por contarnos todo lo que ellos hacen en el primer keynote de la mañana, el retorno silencioso del deporte. Pero lo dicho, de verdad, hace un esfuerzo muy grande por cumplir con nosotros. Ha venido estando enfermo y conforme él acabe se va a ir. Así que vamos a aprovechar al máximo lo que nos puedas dar, que seguro que es mucho, ¿vale? Por supuesto, un placer estar aquí con todos vosotros y disfrutar de esta edición de Almería Sports. Y viva Vitoria, que es chulísima, gracias. Una gran ciudad, que es su ciudad natal. Bueno, pues... ¿Nos sentamos o cómo prefieres hacer? Como tú prefieras. Venga. ¿Sentado? Venga, pues nos sentamos. Ahí estamos. Qué bien, ¿no? Oye, se impone más, ¿no? No sé yo si impone más o no. Bueno, vamos a hacer una reflexión sobre ese retorno. Como periodista, de nuevo hablo. Cuando en los medios de comunicación nos da por decir el Mundial de Fútbol va a dejar 100.000 millones de euros en España, ¿no? O en el país que lo organice. O tal evento deja yo no sé cuánta ganancia. ¿Nos lo estamos inventando? ¿Es real? ¿Cómo se calcula eso? De eso va su empresa. Nos lo inventamos, no es broma. No, todo lo contrario. Al final se basa en unos datos, ¿no? Se basa en unos datos y en diferentes fórmulas. ¿Dónde está aquí un poco el asunto? En cómo medimos esas fórmulas, cómo extraemos el dato y a partir de ahí cómo lo interpretamos. Creo que aparte del retorno económico que todos muchas veces entendemos que tiene cualquier evento deportivo, cualquier actividad, también hay un retorno que no es cuantificable, ¿vale? Que es el retorno por objetivos, es decir, que aporta a la ciudad de Almería el que una Titan Desert se desarrolle en su territorio. Lógicamente tiene un impacto en cuanto a alojamiento, en cuanto a restauración y uso de la hostelería de la ciudad, pero también tiene un tema de posicionamiento del propio territorio y de la propia ciudad en lo que sería la mente de cualquier persona que en este caso es deportista y que dice, oye, pues quizá Almería es un sitio súper bueno para que yo en verano vaya y en vez de estar todo el día en la playa, como yo soy una persona deportista, vaya a hacer rutas por todas las oportunidades que tiene en este caso este territorio para poder andar en bici en este caso, ¿no? Entonces, para mí es muy importante eso. Una parte es el retorno económico puro, que si quieres desarrollamos ahora un poco más qué tipo de fórmulas o qué tipo de formas hay para calcularlo y cómo se hace, y también esa parte de retorno por objetivos que es tan importante o más que el retorno puro, ¿no? Bueno, pero como nos gusta el dato, en los medios de comunicación por eso vamos un poco al dinero, ¿no? Pero, ¿por qué te lanzas tú a esto? ¿Había un hueco? ¿Se hacía mal? ¿Había necesidad de hacerlo bien, de completarlo? De primeras, porque soy deportista. De primeras, porque me dedico a la industria del deporte. Tengo la suerte de tener una empresa en la que trabajamos en la industria del deporte, trabajamos tanto en clubes, federaciones, marcas. Bueno, todo lo que tiene que ver con deporte, estamos dentro de esa industria, estamos trabajando. ¿En qué trabajamos? Trabajamos a nivel de estrategia, trabajamos a nivel de datos y a nivel de generación de demanda. Todo eso nos hace llevar a aplicar, en este caso, todo el tema de retorno del patrocinio deportivo a estrategia y datos. Es decir, tú al final tienes que tener unos datos y tomar decisiones en base a algo que sea, por lo menos, que tenga un criterio claro y que digas, oye, ¿por qué el Ayuntamiento de Almería destina no sé cuántos mil euros al evento X? Y claro, dice, ¿yo por qué lo destino? Bueno, pues entiendo que lo destino porque tiene un retorno, ¿no? Entonces, muchas veces, tanto las marcas que patrocinan como tanto el organizador del evento o el patrocinador del evento quiere saber ese retorno para poder cuantificar si la inversión que está haciendo es correcta. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues básicamente pusimos encima de la mesa vale, hay un montón de plataformas que se extraen el dato. Es decir, tenemos herramientas como CallSquare que te analizan y te traen datos de todo lo que sucede en los perfiles en redes sociales de las personas que quieras. Tenemos plataformas, hay un montón, Sikenso, Meltwater, Onclusive, que te dan todo el retorno que tiene o todo el dato que tiene, el impacto en prensa, el impacto en radio, el impacto en
redes sociales de una marca o de lo que quieras medir en este caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí voy a poner un ejemplo que yo creo que lo vamos a entender bien todos. Yo puedo decir que yo soy una empresa que anuncio Algasif, que es un pegamento para dentaduras. Y yo digo, mira, lo voy a poner en la puerta de un colegio, ¿vale? Entonces, como van a pasar no sé cuántos mil niños, no sé cuántos mil padres por ese anuncio, va a tener un retorno de 285.000 euros. Y tú dices, vale, de esos 5.000, 6.000 niños que pasan diariamente, ¿cuántos necesitan un pegamento para una dentadura? Pues decir que tiene un retorno de 280.000 euros, desde mi punto de vista, es un poco obsceno. O no es real, estamos jugando con el dato. En cambio, si ese mismo anuncio lo pones en una residencia de ancianos, quizá el retorno económico, con un impacto de personas mucho menor, sea mucho más alto. ¿Por qué? Porque al final el público objetivo sí que está ahí. La gente que va a consumir ese producto o que puede ser potencialmente impactada por esa marca es una persona usuaria o potencialmente usuaria de ese producto. Entonces, ¿el retorno es el mismo? Como podemos entender o todos entenderemos, no. Entonces, ahí está también un poco la gracia, ¿no? Las herramientas, a cualquiera que contrataba un informe de retorno, daba el dato puro y no tenía en cuenta un montón de factores o cosas que no son tan medibles, ¿vale? Voy a poner otro ejemplo. Pongo, por ejemplo, cualquier marca que ahora mismo está trabajando con los running clubs, un Oysho de turno, por ejemplo. Oysho tiene unos impactos en los cuales tiene redes sociales, tiene lo que hacen en prensa, lo que hacen en televisión, lo que hacen en MUPIs, en las paradas de autobuses marquesinas. Pero están haciendo unos eventos que se llaman Oysho Running Clubs, que son juntar a 25, 30, 40 personas, chicas concretamente, para hacer deporte y para salir a entrenar. ¿Cómo cuantificamos eso? Es decir, Oysho quiere decir, oye, yo estoy invirtiendo en una entrenadora, en dedicar aquí una persona para que salgan estas chicas a correr unida a la marca, esto tiene un retorno. Y este retorno no lo mide ninguna herramienta que tenemos contratada. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Pues al final es buscando también la fórmula de cómo va a impactar eso en el retorno en ventas. Ahí lo que se hacen son muchos estudios, es decir, informes o encuestas que ha hecho Oysho para saber más o menos un poco la percepción que tiene la persona que participa en eso de pues por qué lo hace, qué le aporta. Luego, un dato mucho más real, es decir, tú te inscribes para hacer esto, pero luego vas a ir a comprar. Realmente, para poder inscribirte tienes que ser socia. Entonces, para ser socia vas a tener que loguearte o vas a tener que decir quién eres cuando compras lo que sea dentro de la tienda. Tú puedes ver un impacto directo, es decir, Antonia Pérez va al Running Club y, oye, cada mes se gasta una media de 85 euros en nuestra tienda. Hay un impacto, pues ahí se ve como muy claro, ¿no? Entonces, hay que tener un montón de factores que al final hay que interpretar y llevar objetivos, porque al final la clave es cada persona que invierte en el deporte, el Ayuntamiento de Almería, me da igual, Cruzcampo, la marca que sea, Cajamar, tiene un objetivo con ese patrocinio que hace. Hay una parte social, seguro, pero hay una parte también de posicionamiento, de retorno, que tiene que, de alguna manera, decir, oye, yo voy a invertir en este evento o en esta prueba porque considero que va alineado a mis valores, va alineado a los objetivos que tengo de negocio y, por lo tanto, puedo hacer esa inversión y justificarla. Ajá. Bueno, una segmentación infinita, ¿no?, la que podéis plantear. Se puede. De hecho, os volvéis locos buscando cruces de datos y situaciones, ¿no? Sí, luego ahí está un poco la gracia, ¿no? Que dices, al final, ¿qué vas a dar? ¿El dato que quieres que aparezca? No, al final tú tienes que basarte en unos datos y en algo real. Es decir, porque si no, al final, el directivo de turno, que es al final al que le van a reportar y le van a decir, oye, es que este año el presupuesto de patrocinio para BH son 2 millones de euros. Vale, ¿cuántas bicis vendemos a cambio, ¿no? O sea, a mí, si me gastas 2 millones de euros y me vendes 8 millones en bicis o 10 millones en bicis, pues igual me apetece hacer la inversión, pero si no me está retornando, probablemente no la haga. ¿Por qué incides tanto en ese retorno social? Me imagino porque, bueno, si estamos hablando de deporte, poner el corazón, ¿no? Ponerle el alma, no fríos números, porque al final el deporte son sensaciones también, ¿no? Total, de hecho ahí el patrocinio ha estado muy poco profesionalizado, ¿vale? Es decir, generalmente el patrocinador patrocinaba a lo que era un amante de ello. O sea, si yo soy el presidente de Cajamar y a mí me alucina el running, yo voy a
a patrocinar la media maratón de Málaga, la media maratón de Almería. ¿Por qué? Porque al final estoy en mi ciudad, a mí me flipa el running y por lo tanto, oye, yo no sé qué retorno va a tener, pero yo meto aquí porque creo que esto me va a retornar en un retorno por objetivos, de posicionamiento de marca, de visibilidad. Sobre todo, el patrocinio ha estado siempre ligado a la visibilidad. Todo el mundo sabe qué marca llevaba el Real Madrid hace 1000 años de una marca de cocinas o de electrodomésticos. Todo el mundo tiene el recuerdo que llevaba. ¿Qué le ha dado en ese caso a Teccan, que es de la que hablo, ese patrocinio? Pues probablemente en esos tiempos le daba visibilidad, le daba confianza, le daba, oye, voy a comprar estos electrodomésticos porque, joder, si lo lleva el Madrid, que lo asocio a unos valores X, pues esto tiene que ser de calidad. Igual, si hubieran apostado en otro sector, que hubieran gastado mucho menos dinero, igual hubieran llegado mejor a su público objetivo o no. O sea, muchas veces la visibilidad lo que ha dado, cuando sobre todo hablamos de un club de fútbol, vas a una sociedad muy amplia, es decir, a un nicho de mercado muy amplio. En cambio, si vas a una prueba ciclista como Badlands, que termina aquí en Almería, o una Indomable, pues igual vas a otro tipo de ciclismo, ¿no? Mucho más nicho, de unas edades muy concretas. Al final, bueno, pues cada marca establece cuáles son sus objetivos y dónde quiere estar para poder, ya te digo, posicionarse, retornar. Lo mismo las instituciones, ¿eh? Hay una parte social, lógicamente. Quieres que la sociedad sea más activa, que la gente vea el deporte como algo positivo porque, lo decía antes la alcaldesa, porque voy a reducir, en este caso, la saturación en los hospitales. Pues va muy ligado, por lo tanto, uno de los objetivos que seguro que tiene el Ayuntamiento de Almería para apostar por el deporte, más allá de turismo, retorno, será que si mucha gente hace deporte, la salud mejora y, por lo tanto, no voy a saturar tanto los hospitales, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro cuál es el objetivo que tiene cada marca, cada institución, cada evento para, en este caso, posicionarse y apostar por esa inversión. Yo he visto la página web de tu empresa esta mañana, me ha parecido muy interesante. Uno de los servicios es precisamente, hay otros muchos que ofertáis. Y no te voy a pedir el secreto de cómo se trabaja, ¿no? Pero sí cuentas con un equipo muy amplio de gente muy profesional que se dedica a hacer un conjunto, ¿no? ¿Con qué grado de precisión podéis vosotros decir el retorno que ha obtenido un evento en una ciudad? Vale, voy a empezar por el principio, y es porque creo que todos los que estamos en esta sala tenemos algo diferente. Es decir, nos dedicamos al deporte, estamos dentro de la industria deportiva. Yo, cuando arranqué este proyecto, lo arranqué solo, con muy poquita gente, esto ha crecido mucho. Ahora tengo un socio que encima pues, se dedica a lo mismo que nosotros, pero en otros sectores, más industriales y tal. Y siempre me pregunta, Aitor, ¿qué leches haces? ¿O qué tiene tu equipo que es otro mundo? Que trabajan a otro nivel, el nivel de implicación es brutal. Y la respuesta para mí es concreta. Son deportistas, son gente que se dedica a algo que le apasiona, se mueve por el corazón. Tengo un chico que trabaja aquí en Almería, que es un apasionado del deporte, que me contactó cuando vino de hacer su tesis en Londres y demás, y él solo quería trabajar con nosotros porque quería dedicarse a la industria deportiva. Y había hecho una tesis doctoral de datos y decía datos, industria deportiva, lines. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una persona que está enchufadísima igual que el resto del equipo, porque todos los que nos dedicamos al deporte tenemos una parte que más allá de que es trabajo y nos pagan por ello, hay un punto de pasión muy importante y unos valores que tenemos la gente deportista que al final considero que son muy buenos para el desarrollo del desempeño en una empresa. Y eso hace que probablemente el crecimiento de una empresa con gente deportista, con gente que se dedica al sector deportivo, que le flipa, al final sea mucho mayor. ¿Qué pasa también en esa parte? Que ahora voy a la respuesta de lo que me dices. Son gente que conoce la industria deportiva, que sabe perfectamente lo que es un evento, sabe perfectamente que si tú haces... La Badland es una prueba de autosuficiencia que va por el desierto de Almería, termina Almería, con una gravel, que es una bici muy concreta, que el bikepacking hay ciertas marcas que son las líderes en ello, saben la apuesta que hace Almería desde 2005 cuando apostó por los Juegos Mediterráneos. O sea, conocen el contexto, entonces pueden llegar a medir variables que quizá una herramienta o quizá alguien que no se dedica al deporte no pueda tener. Que sea exacto, no va a ser nada exacto. Yo siempre digo,
y lo voy a preguntar aquí, ahora alguno me levantará la mano porque aquí hay muchos, pero ¿cuántos de vosotros, de los que estáis aquí, tenéis un medidor de Kantar Media en casa? Como me suele pasar en la mayoría de sitios donde hago esta pregunta, en clases universitarias, en cualquier auditorio, no me levanta nadie la mano, o a veces una persona. Kantar Media es el aparatito, es la empresa que capta las audiencias de la televisión de forma diaria, el famoso share y el minuto de oro. Nadie duda de aquí que si ayer dijo Pablo Motos que el minuto de oro era de no sé cuántos mil espectadores y ha sido el suyo, no ese es el dato. Todo el mundo cree, oh, bien, el minuto de oro, Pablo Motos, le ha ganado a la revuelta. El aparatito de Kantar Media lo tienen, y permitirme que tenga un margen de equivocación porque va variando, pero unos 500 aparatos en España. Con esos 500 aparatos se toma la decisión de cuál es el share de cada uno de los programas en cada una de las franjas horarias, cuál es el minuto de oro, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? No, o sea, es como cuando haces una predicción electoral. Hay una muestra que se supone que está lo suficientemente trabajada y acertada para que el resultado se extrapole y sea bastante correcto. Esto es un poco lo mismo. Nosotros en muchas de las cosas no podemos dar un dato hiperpreciso, nadie lo puede dar. Pero sí que si tienes datos fiables, lo interpretas por gente que conoce el sector, por gente que sabe de lo que está hablando y sabe lo que realmente luego supone en cuanto a retornos reales. Y me pongo un ejemplo. Si alguien que corre la media maratón de Almería, pues sabe que cuanto menos va a comprar unas zapatillas, que luego si viene de fuera va a pernoctar mínimo una noche y va a tomarse una cena probablemente en una pizzería o en un sitio de pasta. Sabe que esa persona para su preparación está tomando X suplementación que compra en X marcas, que gasta no sé cuánto en ropa deportiva, en masajista, en... Todo eso son datos que probablemente no te los da jamás la herramienta, pero que tú conoces al cliente perfectamente y conoces al deporte o a la industria, al propio evento, de forma súper amplia. La semana pasada, estuvimos en Mallorca midiendo UTMB. UTMB es la franquicia de carreras de montaña que tiene a nivel mundial, que es como Ironman, que también trabajamos con ellos en la parte de carreras de montaña. Ellos pueden tener acceso a la misma herramienta que tenemos nosotros para poder decirles qué repercusión ha tenido, o varias herramientas. Nosotros una de las cosas que hacemos es no tirar solo de una herramienta, tiremos de varias. Tiremos de varias, veamos cada una qué datos está dando en lo que son iguales, otras que son diferentes para obtener mucho más rango de datos para poder interpretar todo, y luego, sobre todo, y ahí está lo que hablas de las personas, humanos, personas que saben de ello, que se han formado, que están leyendo todo el día, que todos los viernes hacen un examen, y esto es broma, pero es verdad. Es decir, todos los viernes el equipo hacemos un examen de, oye, noticias de la industria deportiva. Y es un pequeño quiz de 10 preguntas para estar al día, porque muchas veces yo no gano, o sea, y se supone que sería el primero que tendría que saber todo, pero al final, el día que no has podido ver esa semana la prensa especializada de la industria, por lo menos tienes esa información de lo que van captando tus compañeros y de la retroalimentación que hacen todos ellos en tu conocimiento del sector. Porque yo puedo saber mucho de running, de ciclismo, pero no tengo ni idea de karate o de golf. En cambio, tengo gente en el equipo que se ha hecho karate, otros que juegan al golf de forma habitual, por lo tanto entienden cómo, pues, lo que se gasta una persona en material, etcétera, etcétera. Muy bien, pues se quedan muchísimas cosas en el tintero, como hemos dicho anteriormente. Ha sido un placer tenerte aquí, que vengas a Almería, que compartas todo esto con nosotros. No sé si va a aguantar el café, el networking que vamos a tomar ahora o no. Voy a aguantar. Va a aguantar, bien. Por si alguien quiere plantearle alguna otra duda, porque quedan muchas cosas. Yo me quedo con lo último, lo de la parte humana, porque lo de la inteligencia artificial me tiene un poco mosca, ¿eh? Pero ayuda. Muchísimas gracias. Ayuda, pero el factor humano es realmente importante. Un placer, gracias. Un fuerte aplauso para él. Gracias por la invitación. Adiós. Y hacemos esa mínima pausa, que no es pausa real, es pausa de escenario. Toda la actividad se traslada allí, pero con lo mismo, con charla, con conversación, con conexiones, con sinergias. En 15 minutos, de nuevo, ponemos activo el escenario. Gracias.